Nosotros podemos utilizar distintos motores de render para cada una de esas tres situaciones. Nosotros tenemos una primera situación que es la iluminación directa y tenemos dentro de la iluminación indirecta dos situaciones, el rayo primario y el resto de los rayos secundarios, del segundo en adelante. Y nosotros podemos configurar los motores de render que queremos utilizar en cada una de esas situaciones. Mejor dicho, en la indirecta podemos configurar, no podemos configurar en la directa. Volvamos a V-Ray. Nosotros hasta ahora, ¿qué hemos hecho para definir la calidad del render? Movernos con esto. Decirle que queremos calidad media, alta, baja. Y el programa se ha encargado de hacer todo. Y está bien que sea así, ¿no es cierto? Porque nos facilita mucho la tarea. Ahora, cuando nosotros movemos esto, fíjense cómo se modifican los datos que están acá. Se modifican acá y se modifican acá, que son los tres motores de render que estamos utilizando nosotros. Estamos utilizando un motor de render para las luces primarias, aquí en Ray Trace, y estamos utilizando un motor de render para los rayos primarios de las luces secundarias, y estamos utilizando un motor de render para los rayos secundarios de la iluminación global de las luces indirectas, de la luz indirecta. Entonces, para las primarias estamos usando uno que se llama Irradiant Matte. Entonces aquí configuramos las características de ese motor de render, y para los rayos secundarios estamos usando uno que se llama Light Caché, y entonces aquí configuramos las características de ese motor de render. Y cuando nosotros modificamos acá la variable, fíjense que se modifican los datos en los tres, porque el programa se encarga de configurar los parámetros de los distintos motores de render según la calidad que queremos obtener del render. Para el Ray Trace, que son la luz directa, lo que está haciendo V-Ray es usando un motor de render que se llama Brute Force. El Brute Force es el mejor motor de render, porque en realidad procesa la información lo mejor que se puede procesarla. Entonces yo podría trabajar en todos los niveles con el Brute Force y teóricamente voy a obtener el mejor render posible. Y digo teóricamente, ya vamos a ver por qué. Por supuesto, con el mayor consumo de tiempo, o sea, vamos a necesitar mucho más tiempo de procesamiento porque el programa va a tener mucha más información que procesar. Uno de los parámetros que yo le configuro a los motores de render es cuántas muestras quiero que tome. Ahora bien, yo tengo una pared toda del mismo color parejito, iluminada con una luz pareja. Eso va a significar que prácticamente todos los puntos de esa pared van a tener el mismo color. Entonces no se justifica que yo esté tomando muchísimas muestras de cada uno de esos puntos, porque son todos iguales. Entonces estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo que la máquina pierda el tiempo. Sí, donde tengo detalles, donde tengo cosas de niveles y cositas muy detalladas, se justifica que yo tome mucha muestra, porque este es distinto al que está al lado. Pero cuando yo tengo puntos iguales, no se justifica. Entonces, yo puedo configurar para que mi motor de render trabaje tomando para todos los puntos la misma cantidad de muestras, o puedo decirle que quiero que mi motor de render trabaje de manera adaptativa, se llama. ¿Qué significa eso? Que no va a tomar para todos los puntos la misma cantidad de muestras, sino que según cierto parámetro va a determinar si tiene que tomar muchas muestras o pocas muestras. Y en ese caso yo puedo estipular cuánto quiero que sean las muestras mínimas y cuánto quiero que sean las muestras máximas. Y eso es lo que estoy configurando aquí. Mínimas subdivisiones y máximas subdivisiones. A él le estoy diciendo que tome como mínimo una muestra y como máximo 12 muestras. Que en realidad no son 12 muestras, sino que son 12 muestras al cuadrado. El valor que yo pongo ahí es elevado al cuadrado. O sea que es 12 por 12. Si yo pongo 2, en realidad no son 2 muestras, sino que son 4. Si yo pongo 3, son 9 muestras. Si pongo 12, son 12 por 12. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que tome como mínimo una muestra y como máximo 12. Le estoy limitando la cantidad de muestras, no es infinita. Y en función de qué va a tomar una, o 12, o 6.
en función de este parámetro que me está estableciendo el límite de ruido. Lo que determina es cuán contrastantes tienen que ser esos dos puntos para que el programa busque más muestra o no. Si esos dos puntos son muy poco contrastantes, entonces con poquitas muestras ya está. Si esos dos puntos son muy contrastantes, va aumentando la cantidad de muestras en función de cuán contrastante sea. Entonces, le estamos diciendo cuántas muestras va a tomar en función del contraste de color que hace entre un punto y el otro. Por lo tanto, si yo tengo una pared de un solo color, iluminada con una luz pareja, donde todos los puntos son más o menos iguales, el programa va a tomar pocas muestras porque el contraste es bajo. Si yo tengo una superficie que le he aplicado un mapa de desplazamiento, por ejemplo, donde voy a tener mucho contraste entre un punto y el que está al lado, si tengo mapa boom o mapa de desplazamiento, o tengo una neblina, o tengo superficie con mucho relieve, ¿no es cierto? Bueno, tendrá que usar muchas muestras porque el contraste va a ser pronunciado. Fíjense que si yo le voy bajando la calidad a esto, si le bajo al mínimo, fíjense que tengo 1 y 4. O sea que tengo una muestra como mínimo y 16 como máximo. Si yo le voy subiendo la calidad, fíjense cómo va subiendo la cantidad de muestras y va haciéndose más chiquito el número. Por contrastes menores ya va a utilizar más muestras. En el caso de los rayos primarios y los rayos secundarios de la luz indirecta, yo puedo elegir cuál motor de render voy a utilizar. Entonces puedo elegir entre el brute force, que hemos dicho que es el mejor, y el que viene por defecto. En realidad en este archivo está modificado ya, porque yo evidentemente lo he modificado en algún momento, pero el brute force es el que viene por defecto. Y tengo estos dos, que es el Irradiant Map y el Light Cache. En general se utiliza el Irradiant Map para los rayos primarios y el Light Cache para los rayos secundarios de la luz indirecta. Y eso hace que los renders sean mucho más rápidos que los que serían si nosotros usamos el brute force. Como esto es luz indirecta, el efecto que tiene sobre el objeto no es directo, es un efecto que está recibiendo indirectamente. Entonces tampoco nos hace falta exagerar con que todos los contrastes y los agujeritos y qué sé yo que estén en la pared sobre la que ha rebotado ese rayo sean tenidos en cuenta. No nos hace falta ser tan detallista cuando es la luz que está recibiendo de rebote el objeto, no es la luz directa. La luz indirecta lo que está haciendo es contribuyendo a los juegos de luces y sombras, al color que está afectando a los objetos que están al lado y todo lo demás, pero no a la forma general del objeto. Ahora, sintéticamente, ¿cómo funciona cada uno? El brute force lo que hace es ir tomando muestras de cada puntito, y cada uno de esos puntitos no tiene tamaño, es muy chiquitito. Entonces toma muchísimos puntitos, por lo tanto tiene muchísimas muestras. Sample le llaman en los programas. El Light Cache, ¿qué es lo que hace? Funciona igual que el brute force, con la única diferencia de que el punto sobre el que toma la muestra no es un punto, sino que es un sector de una determinada cantidad de píxeles. Entonces, en lugar de tomar un montón de muestras de un sector, toma uno solo y le asigna ese color a ese sector. Entonces, si yo tengo una pared del mismo color, iluminada con una luz pareja, donde todos los puntos son más o menos iguales, con Light Cache me funciona bien, porque voy tomando este sector, este sector, este sector, como son todos más o menos iguales, el resultado que voy a obtener es bueno. Si yo tengo una zona con mucho detalle, con irregularidades y todo lo demás, y el Light Cache pierde calidad, porque donde yo tengo unos agujeritos y unos desniveles, el Light Cache lo toma como una sola cosa y dice tal color. Entonces pierde calidad en zonas que son muy detalladas, donde no hay mucho detalle, la calidad es buena. Ahora, una vez que ha calculado todo eso, no lo deja así nomás. Porque si no yo tendría como manchas, un pedacito de un color, el de al lado del otro, el de al lado del otro. Lo que hace después es usar unos filtros y lo difumina a uno con el otro. Los mezcla. De tal manera de generar una superficie continua, donde no se nota los puntitos. ¿Y yo qué es lo que configuro? Configuro el tamaño de cada uno de esos cuadraditos.
que lo puedo configurar como una división de la pantalla, que se llama Screen Space. Yo le digo, por ejemplo, que tenga 0,02, cada cuadrito va a tener el 2% de la pantalla. Si yo le elijo esta opción que se llama Word Unit, es unidades reales, va a tomar las unidades reales, 2 centímetros, 2 milímetros, la unidad que yo le ponga. En general, cuando trabajamos con imágenes fijas, conviene trabajar con esta. Cuando trabajamos con animaciones, conviene utilizar esta. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado acá y estoy viendo algo por la ventana que se lo ve chiquito, si el programa lo procesa con esto, lo va a procesar como el 2% del tamaño de la pantalla y lo va a procesar de ese tamaño. Si yo me voy acercando en la animación, cuando llega al objeto y lo tenga cerca al objeto, la calidad va a ser un desastre porque lo ha procesado muy chiquitito. En cambio, si yo trabajo con unidades reales, va a tomar, si esto mide 2 centímetros, va a tomar 2 centímetros de cada 2 centímetros reales del edificio, lo va a procesar. Por lo tanto, cuando yo me acerque, lo voy a ver de buena calidad. Y las subdivisiones siempre, en cualquier cuadro que la veamos, lo que hace es establecer cuántas muestras va a tomar. Cuando yo más muestras ponga, mejor va a ser la calidad. Entonces, el tamaño y las subdivisiones son los parámetros que definen la calidad. Estos dos parámetros están relacionados entre sí. Las subdivisiones no está definiendo la subdivisión por cada muestra, sino que está definiendo la subdivisión total. Eso significa que si yo le doy un tamaño muy chiquitito para la muestra, pero le doy pocas subdivisiones, la cantidad de subdivisiones que le he dado puede no alcanzar para la cantidad de muestras que le estoy dando. Pueden ser pocas. Y entonces no le va a dar bolilla al tamaño que yo he definido y me va a hacer muestras más grandes. Me va a hacer muestras del tamaño que pueda hacerlo en función de las subdivisiones que he establecido. Entonces, no es cuestión tampoco de poner cualquier valor, hay una relación entre los valores. Si yo le doy valores muy chiquititos para el tamaño de los objetos, tengo que subir la cantidad de subdivisiones para que le alcancen las subdivisiones para esa cantidad de muestras. Si no, no va a respetar el tamaño que le da. El Eye Cache funciona mucho más rápido que el Brute Force, con la pérdida de calidad que hemos dicho de los detalles. Y tiene otra ventaja. Si ustedes se han fijado, cuando renderiza, primero aparece la imagen completa con cierta calidad, la procesa y cuando terminado eso aparecen los famosos cuadraditos, los buckets, y empiezan a recorrer toda la pantalla. La imagen esa inicial que aparece es el procesamiento del Eye Cache. Cuando termina el Eye Cache, empieza el procesamiento del Brute Force, de la iluminación primaria, que son los cuadraditos esos que se van moviendo. Porque no puedo procesarlos juntos. Tiene que procesar uno y después el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Procesa el Eye Cache y a la información esa la guarda en un archivo temporal. Después empieza a procesar el Brute Force para definir la iluminación directa y va leyendo en cada punto la información del Eye Cache que tiene guardado en el archivo y la combina. Eso me da la ventaja que yo puedo hacer el render y decirle que lo guarde al archivo del Eye Cache y cuando hago el segundo render después de haberle hecho algunos cambios, decirle que no me lo vuelva a procesar al Eye Cache, sino que utilice el archivo que ha generado en el render anterior y entonces me ahorro tiempo. Aquí tenés el Eye Cache. Fíjate que abajo hay una opción que dice Disk Caching o algo así. En el primer render yo tengo que decirle que me lo guarde al archivo. Le digo que me lo guarde en algún lugar con algún nombre. Antes de hacer el segundo render, me voy aquí y le digo que quiero usar un archivo. Y de aquí lo leo al archivo ese. Entonces, cuando renderice la segunda vez, como le he dicho que esa información no la renderice ahora, sino que la lea de un archivo, lo va a leer de ese archivo. Y ya va directamente a la luz directa, al Brute Force, porque la información del Eye Cache ya la tiene. El Irradiance Max lo que hace es empezar renderizando a menor resolución que la resolución final. Capaz que empieza por la mitad. 2000 por 1000 le he puesto. Bueno, puede empezar 1000 por 500. O 500 por 250, que sería la mitad de la mitad. O 250 por 125, que sería la mitad de la mitad de la mitad. Empieza con resolución más baja. Renderiza. Y después sube a la resolución inmediatamente siguiente.
pero ya no renderiza todo, sino que renderiza solo aquellos sectores que se justifica que renderice, según también ciertos parámetros. Entonces lo que hace, renderiza una resolución chica y se fija en esa pared famosa de la que hemos hablado, que tiene todos colores iguales, con la luz igual y todo lo demás, se da cuenta que ahí no vale la pena que renderice cuando salte a la resolución siguiente, porque ya está, con la información que tiene es suficiente. Entonces en el segundo pase ya no renderiza esa zona, renderiza las zonas donde hay detalles que requieren más información. Entonces lo que le fijamos es el mínimo y el máximo. El mínimo es cuántas veces más chica va a ser la primera resolución. La resolución real es la 0. O sea que si yo le pongo 0 y 0, por ejemplo, no tiene sentido que utilice irradia más porque estoy renderizando al tamaño real. Si yo le pongo menos 3, significa que tengo la mitad de la mitad de esa mitad, la mitad de esa mitad. Si yo he empezado en 2000, que sería el 0, el menos 1 sería 1000, el menos 2 sería 500, el menos 3 sería 250. O sea que va a empezar renderizando con un ancho de 250. Pero después el valor máximo es menos 2. Entonces tiene que hacer otro render. Si ha empezado en 250, el siguiente va a ser 500. Y listo. Con esa información se terminó la historia. Porque ese es lo máximo de resolución con el que tiene que renderizar. Si yo le pongo menos 3 y 0, por ejemplo, significa que el último pase va a ser con la resolución real. Entonces habrá zonas donde se justifique que procese con la resolución real, porque el último pase es 0. Pero no todo, sino solo el último pase. La zona más crítica la va a renderizar con la resolución real. Y si amplío esto, me aparecen los 3 parámetros de control de adaptabilidad que tiene el Irradiant Map. En la luz directa teníamos uno solo que estaba dado por el contraste, que es este que está acá. En el Irradiant Map tiene 3 parámetros. Uno que está dado por el contraste, que es el primero. El otro que está dado por la normal, le llama, que es el ángulo que forma la normal de una cara con la normal de la cara que está al lado. Entonces cuando yo tengo superficies esféricas, por ejemplo, si yo le doy valores de normal con ángulos muy distintos, digamos que considere como que desconozca normales que tengan ángulos muy distintos, a una superficie esférica no la va a reconocer como esférica porque no la va a considerar. Y el tercero establece la distancia que tiene que haber entre dos objetos para que lo considere como dos objetos. Si los dos objetos tienen una distancia menor que la establecida en ese parámetro, directamente va a ser de cuenta que es una sola cosa. Entonces, como criterio general, si yo quiero disminuir los tiempos de render, utilice el Irradiant Map para el primario y utilice el iCache para el secundario, que eso me van a dar una buena calidad con menor tiempo. Uno dice el Brute Forcer es el mejor, y eso es relativo. ¿Por qué? Porque el iCache y el Irradiant Map, los dos, una vez que han terminado el proceso, difuminan, mezclan los colores. Y eso hace que ambos generen menos ruido. El ruido hemos dicho que son esos puntitos que aparecen, esas manchas que aparecen porque faltan muestras. Hay que aumentarle la cantidad de subdivisiones porque faltan muestras. Hay que determinar si le faltan muestras a qué. A la iluminación directa, a la iluminación indirecta, a la reflexión, a algo le faltan muestras, porque subdivisiones van en todos lados. Pero el iCache y el Irradiant Map generan muchísimo menos ruido que el Brute Force, porque se encargan de difuminar, de mezclar esas muestras, y por lo tanto el ruido desaparece. O sea, que si bien el Brute Force es mejor, porque en realidad procesa mejor la información, normalmente genera más ruido que el Irradiant Map o que el iCache, porque la información que está mostrando es la verdadera. En cambio, el Irradiant Map y el iCache no están mostrando la información verdadera. La han simplificado y para evitar que salga mal, la han difuminado, la han mezclado, y entonces generan menos ruido. Cuando uno tiene que hacer trabajos rápidos, sin la máxima calidad, hasta es mejor trabajar con Irradiant Map, que le va a generar resultados relativamente buenos sin ruido. Va a perder detalle,
Si uno lo que quiere son detalles, no es la forma. Si son imágenes que tienen muchos detalles, como le digo, porque ha trabajado con muchos mapas boom o de desplazamiento, o son neblina o cosas por el estilo, el Irradiance Max y el Light Caché no van a funcionar del todo bien porque van a perder muchos detalles. Pero si no hay ese tipo de elementos, pueden usarse perfectamente y los resultados van a ser buenos.